Hoy vamos a reactivar nuestro navegador temporal para seguir desmantelando los mitos de superhéroes que nos vendieron en la primaria. En el capítulo anterior de esta entrega de Startup Conquistadora, dejamos a un Hernán Cortés rebosante de estilo, con un outfit nuevo de terciopelo, pero más deudas que cualquiera con tarjeta de crédito topada. La fiebre del oro tenía a todos en Cuba en modo embarcación, listos para el siguiente nivel del juego. Prepárense para ver qué pasa cuando el equipo tiene un integrante rebelde que se brinca a las políticas de la empresa. Cómo se hace un control de daños de relaciones públicas en pleno siglo XVI y el chocante descubrimiento de un español que dijo: "A mí no me muevan de mi comunidad autónoma prehispánica". ¿Qué tal, audionautas? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de estar con ustedes y que puedan acompañarme en esta ocasión. Así que déjense llevar por Hermes y enciendan la imaginación. Zarpamos por fin desde La Habana. El 10 de febrero de 1519, después de comprar el antivirus divino con una misa, 11 navíos se lanzaron al mar rumbo a Cozumel. Cortés, que ya se sentía el CEO de la Nueva España, mandó al capitán Pedro de Alvarado en el navío San Sebastián por la banda del norte con una orden de trabajo bastante clara: esperar a toda flota en la punta de San Antón para ir juntos y en forma. Pero siempre hay un colaborador que se siente más listo que el algoritmo. El piloto de ese barco, un tal Camacho, se pasó las órdenes de Cortés por el Arco del Triunfo, aceleró a fondo y no actualizó su ubicación en tiempo real. Entonces llegó a Cozumel 2 días antes de que el resto de la flota lo hiciera. Y Alvarado, que era de esos que disparaban primero y preguntaban después, llegó a configurar el pueblo a su manera. Saltamos a tierra y los nativos ya habían aplicado el modo avión y se habían esfumado de puro miedo. En lugar de esperar al jefe, Alvarado nos mandó a otro pueblo. Los pobladores volvieron a escapar dejando toda su hacienda. Pedro de Alvarado dijo: "De aquí soy, esto es software libre", y se robó 40 gallinas, unas diademas de ídolos de oro bajo tratado con cobre, unas mantas viejas y, por si fuera poco, se llevó secuestrados a 2 indios y a una india. El peor manual de servicio al cliente de la historia. Cuando Hernán Cortés llegó con la flota, que se había retrasado porque al barco de Francisco de Morla se le cayó el sistema operativo del timón en medio del mal tiempo, y se encontró con aquel desastre. Y aquí fue cuando se armó la de Dios es Padre. Cortés se puso furioso y lo primero que hizo fue mandar a cambiarle las credenciales de acceso y ponerle grillos en los pies al piloto Camacho por hackear las instrucciones. Luego se volteó con Alvarado y le dijo de todo menos bonito. Le dejó claro que las tierras no se pacifican robándole los bienes a los usuarios locales. Cortés mandó traer a los 3 rehenes y usó como traductor a Melchorejo, un nativo que habíamos capturado en Cotoche, porque su compañero Julianillo ya había sido dado de baja de este mundo. Les dijo que no tuvieran miedo y les devolvió el oro y las mantas. Pero, ¿qué pasó con las gallinas que Alvarado ya se había cenado? Bueno, se les reembolsó con cuentas de vidrio y cascabeles, y a cada uno le regaló una camisa de Castilla. Al día siguiente, el cacique local vino con toda su familia. El control de daños de Cortés funcionó tan bien que los nativos navegaban entre nosotros como si fuéramos amigos de Facebook de toda la vida. Ahí, Cortés empezó a mandar con mano de hierro, y parecía que Dios le daba gracia porque cada cosa que tocaba, cosa que le salía bien. A los 3 días, Cortés hizo un pase de lista militar bien estructurado para ver con qué hardware contaba para el emprendimiento, y la base de datos era esta: 508 soldados, 100 marineros y pilotos, 16 caballos y yeguas de carrera, 32 ballesteros, 3 escopeteros, 10 cañones de bronce y 4 falconetes. Toda una startup para la conquista. Pero aquí viene el gran giro de la trama, audionautas. Cortés tenía una excelente memoria caché. Nos llamó a mí y a un vizcaíno llamado Martín Ramos. Nos preguntó por qué en el viaje pasado los nativos de Campeche nos gritaban «Castellán, Castellán». Cortés dijo: «Estos tipos no dicen eso por error de sintaxis. Debe haber españoles atrapados ahí dentro». Fue entonces que le preguntamos al cacique de Cozumel a través de Melchorejo y ¡bingo! Confirmaron que a 2 días de camino hacia adentro, unos caciques tenían como esclavos a 2 españoles y que unos comerciantes habían hablado con ellos hacía apenas unos días.
Cortés se emocionó, perdió la cabeza, les dio camisas a los mensajeros y les entregó cartas, que ahí llamaban amales, junto con un rescate de cuentas verdes para comprar la libertad de ambos rehenes. Además, mandó a Diego de Ordaz con 2 barcos a esperar en la costa de Cotoche durante 8 días mientras los mensajeros iban y venían. Aquellos mensajeros cruzaron el golfete en 3 horas y le entregaron la carta a uno de ellos, Jerónimo de Aguilar. Cuando Aguilar leyó el correo físico y vio las cuentas, fue con su amo, quien le dio permiso de irse inmediatamente. O bueno, pagó su libertad. Aguilar caminó 5 leguas hasta el pueblo donde estaba el otro español, Gonzalo Guerrero. 1 legua es 1 hora caminando, para que estemos en los mismos entendidos. Guerrero leyó la carta, pero su respuesta fue el primer choque cultural de la historia. Le dijo: hermano Aguilar, yo ya soy casado, tengo 3 hijos y aquí me tienen por cacique y capitán de las guerras. Ya tengo la cara tatuada y las orejas perforadas. ¿Qué van a decir de mí los españoles si me ven con este diseño de interfaz? Mira mis hijos, son hermosos. Mejor, dame unas cuentas verdes de esas que traes para decirles que mis hermanos me las mandaron. Por si fuera poco, la mujer nativa de Gonzalo Guerrero se metió en la plática súper enojada y le gritó a Aguilar en su lengua: mira nada más con qué viene este esclavo a llamar a mi marido. Vete de aquí y ya no estés metiendo cizaña. Aquel maya seguramente se pareció mucho al español en ese momento. Pero la cosa no paró ahí. Aguilar le rogó y le rogó, le dijo que era cristiano, que no perdiera su alma por una mujer y que si quería la llevara con todo e hijos. Guerrero dijo que no. Aquel Gonzalo Guerrero, natural de Palos, se había convertido en el padre del mestizaje por voluntad propia. Básicamente le dijo a Aguilar: gracias por el link de invitación, pero ya me quedo en este servidor. Jerónimo de Aguilar regresó solo con los mensajeros a la playa donde debía esperarlo el barco. Y... ¡oh sorpresa! Diego de Ordaz ya había aplicado el logout. Se habían cumplido los 8 días y 1 más de plazo, y como no vio a nadie, Ordaz se regresó a Cozumel con las manos vacías. Aguilar se quedó sin conexión en la playa y tuvo que regresar con su amo. Cuando Ordaz llegó con Cortés sin ninguna noticia, Cortés se puso como loco. Enfureció, le dijo palabras bastante soberbias y obscenas y le reclamó que cómo era posible que fuera tan incompetente de volver sin ninguna noticia, porque él estaba seguro de que había españoles ahí. Pero el destino tiene sus propios horarios de descarga. Aguilar se enteró de que la flota seguía en Cozumel, así que rentó una canoa grande con 6 indios remeros pagándoles con las cuentas verdes que le quedaban, y le dieron tan duro al remo que cruzaron las 4 leguas del golfete sin que el mar les hiciera ningún gesto. Unos soldados nuestros que andaban cazando puercos salvajes en Cozumel vieron llegar la canoa. Cortés mandó a Andrés de Tapia con 2 soldados para ver qué pasaba. Y cuando los nativos de la canoa veían a los españoles con armas, se asustaron y quisieron regresar al mar, pero Aguilar les dijo que calma, que eran sus hermanos. Para Andrés de Tapia, ante sus ojos solo eran 7 nativos, porque Aguilar parecía un indio más. Mandó un aviso a Cortés diciendo que solo habían llegado locales. Pero ¿cuál fue su sorpresa que en cuanto bajaron a la playa, Aguilar, con el español mal masticado y peor pronunciado, dijo: Dios y Santa María y Sevilla? Tapia se quedó congelado y lo abrazó inmediatamente. Otro soldado corrió inmediatamente a pedirle a Cortés su recompensa con la noticia de que el español sí venía ahí. Cuando Tapia llegó con él ante la tropa, los demás soldados preguntaban: ¿y dónde está el español? Porque lo que tenía al frente así era un camuflaje perfecto. Aguilar ya era moreno por el sol, iba trasquilado como esclavo y traía un remo al hombro, una cotara vieja calzada y la otra en la cintura, una manta vieja ruin y un taparrabos peor para cubrir sus vergüenzas. Lo único que protegía con alma y vida era un bulto atado a su manta que eran unas horas religiosas bastante viejas. Estaba en modo económico total. Hasta el mismo Cortés se confundió y preguntó que quién era.
Aguilar, entendiendo lo que pasaba, se puso en cuclillas en el suelo como hacen los nativos y dijo: «Soy yo». Cortés mandó que le dieran de vestir inmediatamente camisa, jubón, zaragueyes, caperuza y alpatargas, porque no había nada más en el inventario. Y ahí, en la playa, como si fuera una reunión de amigos, nos contó su historia. Aquel hombre dijo llamarse Jerónimo de Aguilar, natural de Écija, Andalucía. Y en caso de que se lo pregunten, sí, tenía órdenes religiosas. Hacía 8 años, su navío, que iba desde el Darién a Santo Domingo en medio de pleitos legales y con 10,000 pesos de oro a bordo, encalló en los arrecifes de los Alacranes. 15 hombres y 2 mujeres se subieron al batel del barco esperando llegar a Cuba o Jamaica, pero las corrientes del Caribe los arrastraron hasta estas costas. Los jefes de la comarca los repartieron como esclavos. A la mayoría de sus compañeros los sacrificaron a los ídolos. Otros murieron de enfermedad y las 2 mujeres murieron hace poco por el exceso de trabajo, ya que las ponían a moler maíz todo el día. A él ya lo tenían en la fila para el sacrificio, pero una noche logró escapar y se refugió con el cacique que lo protegió. De los 17 que naufragaron, solo sobrevivieron él y Gonzalo Guerrero. Antes de irnos, los caciques de Cozumel, bien asesorados por Aguilar, le pidieron a Cortés una carta de recomendación para que si venían otros barcos españoles no les hicieran daño. Cortés se las firmó con gusto. Nos despedimos con muchos abrazos y halagos y nos embarcamos en las naves. Todo era júbilo. Habíamos encontrado al traductor perfecto, la pieza de ajedrez que le decía a Cortés: «Toma, aquí está el poder de la palabra en las tierras que estábamos por pisar». Nos hicimos a la vela con destino al río de Grijalba, con la base de datos de nuestra expedición actualizada y lista para el siguiente paso. La historia de México no siempre es como la recordamos, pero siempre vale la pena escucharla. Y así le agregamos bytes a la base de datos de Bagaje Cultural. Al habla Tavo de Oz. Ha sido un placer acompañarte hoy. Hasta la próxima, Audionautas. Esta historia continuará. Bye.